Vamos a dar toda la discusión política. Pero antes de meternos en esa discusión, en el medio de la campaña, a solo 4 días, se ha generado toda una cuestión muy grave referida a la denuncia que hicieron ayer las diputadas del PRO, Laura Alonso y Patricia Bullrich, y se ha generado una especie de escándalo de campaña, que ya tiene, más allá de la denuncia en sí, todo un ribete de discusión política. ¿Por qué? Porque las diputadas del PRO denunciaron ante la Justicia Federal que había un listado grande de políticos, periodistas, jueces, fiscales, famosos, espiados por la Agencia Federal de Investigaciones. Algo que resulta bastante verosímil si se tiene en cuenta lo que ha pasado con la CIDE, con la ex-CIDE, en los últimos años, donde mandaba Antonio Estiuso, el hombre fuerte de la CIDE, y todos en su momento han denunciado distinto tipo de espionaje, pinchaduras, operaciones políticas, operaciones en tribunales y demás. Lo que sucede es que el candidato Scioli salió hoy a decir, miren, esto tirado en la campaña electoral es campaña sucia porque lo mismo habían hecho en el 2011, un día antes de la elección. Y mostró como archivo algo que es cierto, que un día antes de las PASO de 2011, la tapa del diario Clarín fue muy similar a la tapa de ayer o de hoy del diario Clarín, ¿no? La de 2011 decía, esta es la de ayer, denuncian espionaje contra jueces y políticos, y esta es la de el sábado 13 de agosto de 2011, revelan espionaje estatal a políticos y dirigentes sociales. Es decir, un día antes de las PASO, la tapa de Clarín, en base a una denuncia que se hizo y que verdaderamente tenía muchos fundamentos para investigar, pero la Justicia Federal dejó en la nada. Bueno, ahora es el mismo título y la pregunta es si hoy es una denuncia consistente, es una denuncia cierta, es una denuncia que tiene asidero, denuncian espionaje contra jueces, políticos y periodistas, la denuncia publicada hoy en la tapa de Clarín, o si forma parte de la campaña sucia como denuncia el sciolismo, Diego. Sí, bueno, en el 2011 fue un día antes de las PASO, como vos lo comentabas. En ese caso había sido información que había circulado a través de un portal, que Clarín lo toma y lo lleva a su tapa. En este caso, bueno, es el anónimo, la información que Laura Alonso, que Patricia Bullrich dicen haber recibido de un miembro de los servicios de inteligencia. No está claro si sigue en funciones, si trabajó con Estiuso, si trabaja todavía a las órdenes de Oscar Parrilli. Lo cierto es que hay mucha información, 200 personas que aparecen, periodistas, jueces, políticos, y además la novedad de este nuevo listado es que aparecen entre los supuestos espiados muchos de los colaboradores de Jaime Estiuso, es decir, de la etapa previa, la etapa que se supone si terminó. Estiuso, que era el gran espía, el que espiaba, acá está Miguel Ángel Toma, ¿no? Que está en el nuevo listado, digamos, de entre los espiados. Pero todos sospechaban que Estiuso los espiaba todo por orden del poder político, de la Casa Rosada. Y la pregunta es si Estiuso, que se va a fines del año pasado, no termina siendo víctima del nuevo espionaje, es decir, de la nueva Agencia Federal de Investigación. Es un poco la discusión que se está dando hoy. Pues aparecen muchos nombres vinculados a Estiuso, a familiares de Estiuso, a ex colaboradores de Estiuso, además de famosos, ¿no? De Tinelli, Mirta Legrand. No sé si Seferino, ¿vos aparecés en el listado o no? Menos mal. Menos mal que no apareces en el listado. Problema. Bueno, pero están todos ahí en el listado. Hoy lo que le decía, Scioli dice, esto es parte de la campaña sucia, fíjense lo que hizo en el 2011 Clarín. Y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli, sale con una declaración, a mí me parece que lo deben haber sacado de contexto al doctor Parrilli, porque no puedo creer que diga esto. Pueden hablar tranquilos por teléfono que nosotros no los escuchamos. No hacemos eso. Antonio Estiuso sí realizaba tareas de espionaje ilegal. Pero era de este gobierno, Estiuso. Bueno, es lo que dice Seferino Reato, que ya está en nuestros estudios, ¿no? Es insólito porque estuvo 11 años Estiuso en la ex-CIDE. En el 2004 se va a Vélez como ministro de Justicia porque le dice a Kirchner, mire que este hombre está espiando a todos y va a espiar a todos. Y Kirchner lo deja Estiuso, se va como ministro de Justicia a Vélez y se va a vivir a Estados Unidos.
porque además la CIDE le arma toda una causa en los tribunales y la fogonea. Y durante 11 años Estiuso está espiando a todos, a políticos, a funcionarios, a periodistas, a todo. Todos sospechan que era difícil que lo ignorara el doctor Parrilli, que era el secretario general de la presidencia. Ahora, tal vez se dio cuenta ahora el doctor Parrilli que Estiuso espiaba a todos y que lo hacía por la libre, digamos, porque él mismo quería. Y la Casa Rosada era una especie de isla que no tenía idea de que Estiuso espiaba a todos. Está en nuestros estudios ya, bueno, además de Seferino Regato, está Miguel Ángel Toma. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Toma una denuncia de campaña en medio de la campaña electoral. Es imposible escindirlo de que estamos a 4 días de la elección presidencial más importante en décadas. Pero bueno, también hay que ver lo que ha pasado en los últimos tiempos con los servicios de inteligencia. Independientemente de la opinión que pueda tener cada uno y de la subjetividad en interpretar el hecho de que se haya presentado ahora esta denuncia, lo que queda claro es que esta denuncia lo que ha hecho es poner en evidencia y en superficie, y tomó estado judicial, lo que ya todos sabíamos. ¿Quién ignoraba en la Argentina que las estructuras de inteligencia, en lugar de servir a la finalidad que tienen que servir, que es la preservación de los intereses estratégicos de la nación frente a todo tipo de amenaza, se habían dedicado a hacer lo que es ilegal? Esto es espionaje interno. De manera tal que, independientemente de la oportunidad, Maxi, está claro que lo que han hecho las diputadas está absolutamente en regla con lo que venimos viviendo y padeciendo todos los argentinos que no estamos de acuerdo con el relato. Ahí estaban también en los facsímiles que entregaban a la justicia Miguel Ángel Toma, ¿no? Le ponen ex 5 CIDE. Así es. Señor 5, porque fue jefe de la CIDE. 65, además soy el número de observado que tengo. Claro. Eso es porque hablan en una carpeta. Seferino, ¿viste la denuncia? ¿Te parece verosímil? También es cierto que es en medio de la campaña electoral. Claro, creo que espero que la justicia investigue. De todos modos, lo que me llama la atención es que mucha gente cree que esto es posible. Toma está convencido, yo no tengo tantos elementos, pero mucha gente cree que es así, que la CIDE o la ex-CIDE sigue vigilando a periodistas, políticos y jueces, y eso me parece una gran anomalía. Espero que cambie. Los nombres que han trascendido para la nueva CIDE cuando se vaya Cristina son más tranquilizantes que Parrilli. Bueno, esto todo en medio de la versión fuerte que no desmintió Scioli, de que si gana Scioli pondría al mando de la CIDE al doctor Gustavo Ferrari, que fue hasta el 2013 diputado de Narváez, que tiene muy buenos vínculos con distintos dirigentes de la oposición. Y bueno, en un contexto donde ayer de Narváez sale a decir que va a votar por Scioli, ¿no? Si Scioli pusiera a alguien con buen vínculo con la oposición en la CIDE, sería, si se quiere, una novedad. Sí, a ver, independientemente de la persona de Ferrari, a quien conozco y le tengo el mayor de los respetos, el problema acá es de una cultura que se ha instaurado, porque si va Ferrari a la dirección de la AFI, pero el número 2 sigue siendo el doctor Mena, ¿no es cierto?, que es quien está ahí precisamente para continuar con la presión sobre los justicias y para dar el manto de cobertura a la corrupción que intenta Cristina Fernández de Kirchner ocultar luego de que pierda el poder. Entonces, no es una cuestión de personas, es una cuestión de sistemas. Y si se siguen manteniendo aquellos que hoy han hecho este tipo de cuestiones, la verdad que yo no auguro ningún cambio sustancial. Insisto, independientemente de Ferrari, por el cual le tengo afecto y respeto. Claro, tiene que Seferino. ser un cambio profundo, de nombre, Claro. de cultura, de mecanismos. No creer que esto hace a la política, pero mucha gente piensa en la política que hay que tener información del otro, inclusive de los amigos, porque en la lista también hay amigos del kirchnerismo, hay kirchneristas. Hay que tener información para hacer política. Me parece que eso es una cultura deleznable, por decir algo. Y porque termina siendo un boomerang. Es un La idea de boomerang. que vos Fíjate usás la el que información. Por ejemplo, lo que siempre se dijo es que Cristina se enemista con Paco Larcher y con Escazuriaga, el 1 y el 2 de la CIDE, o el 1 y el 2 al revés, digamos, porque Paco Larcher era el que manejaba, Francisco Larcher el que manejaba la CIDE, porque no le anticipa que Massa iba a enfrentarla en el 2013 al kirchnerismo, abriéndose como candidato a diputado nacional, y de esa manera trunca la posibilidad de reelección del kirchnerismo.
Eso ya es una ilegalidad. Si fuera cierto, es una ilegalidad. Absolutamente, pero además, perdón, Seferino, hay un dato que es central y que es objetivo. Yo he analizado la evolución del presupuesto de inteligencia del 2010 en adelante y ha tenido una quintuplicación de los fondos de la inteligencia militar en detrimento de la inteligencia civil. ¿Qué significa esto en un país que no tiene hipótesis de conflicto? Que se estaba trasladando las acciones ilegales de espionaje interno de la inteligencia civil a la inteligencia militar, lo cual es un doble delito. Primero por hacer espionaje interno, que está prohibido por ley. Y segundo, en nombre de los derechos humanos que ha levantado tanto tiempo este gobierno, se estaba volviendo a las peores prácticas del terrorismo de Estado cuando era la inteligencia militar la que nos reprimía. De manera que estas contradicciones, insisto, tienen que ser salvadas con una punción profunda en esta estructura, y esto no se puede hacer sobre la base de personas que desconozcan el mecanismo de lo que es el funcionamiento de los servicios. También es cierto que le pedimos a las diputadas, tanto Alonso como Bullrich, que vinieran hoy a explicar la denuncia y dijeron que estaban en secreto de sumario, que no podían hablar. Ahora, ayer hablaron por todos lados y difundieron la denuncia, incluso yo creo que antes de presentarla, digamos, o antes de mandarle al juzgado la información, con lo cual ya después los allanamientos que pueda hacer el juez, está el juez Casanelo, por ejemplo, es un juez muy cercano al gobierno, el otro juez es Emiliano Canicova, el hijo de Canicova Corral, que bueno, que tuvo el premio, digamos, de ser... Podemos suponer que lo es, juez, hasta que demuestre lo contrario. Hay federal. Otras dos cosas importantes que hace la CIDE según los rumores, Tomás sabrá más, pero es pagar a jueces federales un suplemento, pagar a periodistas, pagar a políticos, incluso de la oposición. Todo eso me parece que es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. O sea, no solo espiar a políticos, jueces, periodistas, sino también pagar dinero negro, porque tiene mucha plata y no tiene que rendirla. Que no tiene control. Este es el problema que existe hoy. El kirchnerismo ha deteriorado tanto la vida institucional que al Congreso lo ha convertido en una escribanía, y la Comisión Bicameral de Control se ha reunido 2 veces este año. Esto significa que ha hecho prácticamente tabla rasa con el único y central mecanismo de control que prevé la ley en términos de la inteligencia. Bien, ya están en nuestros estudios también, bueno, 2 hombres fuertes de la campaña de